nombre es Edgar Durán, actualmente interno de 12º semestre. Entonces, pues hoy vamos a hablar un tema que considero que es muy pertinente, ya que, como todos sabemos en la anestesiología, más que saberse las cosas de memoria es entender las cosas. Y pues es un tema que abarcamos ahorita que consideramos importante, ya que, como vamos a ver más adelante, los vasoactivos van a actuar sobre este sistema principalmente. Entonces, lo que buscamos es entender esto antes de ponernos a hablar de cada medicamento y cómo modificar, digamos, el sistema nervioso autónomo. Entonces, primero un poco de historia. Entonces, pues acá tenemos a tres grandes personajes de la historia del sistema nervioso autónomo y de la historia de la medicina. Entonces, tenemos a Claude Bernard. Entonces, pues yo creo que muchos lo conocemos a este personaje y lo que él aportó al sistema nervioso autónomo fue que él descubrió, pues, hipotetizó la transmisión por mediadores neuroquímicos en el sistema nervioso. Entonces, pues esto fue la base fundamental para que John Abel, que yo creo que sí es uno de los más importantes, aislara la epinefrina. Entonces, pues lo que hizo John Abel, que era estudiante de Claude Bernard, fue que, pues en base de que Claude Bernard consideró que había mediadores químicos en el sistema nervioso central, él decidió aislar y pues poder encontrar estos mediadores. Entonces, y por último, pues tenemos dentro del sistema nervioso ya autónomo, tenemos John Langley, que fue también pues alumno de John Abel, y pues él nos sintetizó la adrenalina y nos describió las neuronas simpáticas postganglionares. Vamos a ver como primero unas generalidades del sistema nervioso, pues del sistema nervioso autónomo. Vamos a ver que pues tenemos principalmente dos sistemas nerviosos, el simpático y el parasimpático, y pues cada uno de ellos van a tener unas neuronas preganglionares y unas neuronas postganglionares. Entonces, como vemos acá, entonces el sistema nervioso simpático va a tener tres tipos de neuronas, pues tres tipos de sistemas, de conjuntos. Entonces están las preganglionares que llevan a un solo, al órgano efector directamente, digamos, como serían las que van a la médula suprarrenal. Las preganglionares que llevan pues al ganglio, que sabemos que todas las preganglionares se transmiten, se comunica por acetilcolina y que van a llevar por el sistema postganglionar por acetilcolina, que digamos va a las glándulas, y tenemos las preganglionares de acetilcolina con postganglionares ya de mediadores adrenérgicos, que pues van a dar a la mayoría de los órganos que van a actuar el sistema simpático. Y pues también sabemos que el parasimpático va de un preganglionar con acetilcolina a un postganglionar con acetilcolina y va a actuar casi en los mismos sistemas del simpático, casi los mismos sistemas. Entonces, pues tenemos las dos tipos de fibras nerviosas generales, entonces las colinérgicas, pues como su nombre lo dice, utilizan acetilcolina como su mediador. Entonces, pues algo importante que debemos tener en cuenta es que todas las preganglionares son colinérgicas y las postganglionares, pues en el sistema parasimpático van a ser colinérgicas y en el simpático las que llegan a las glándulas, a las glándulas en general del cuerpo van a ser colinérgicas. Y tenemos las adrenérgicas, que son las que utilizan noradrenalina. Pues, vamos a hablar un poco de la anatomía del sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso autónomo, pues el sistema nervioso parasimpático, entonces tiene un origen en la médula espinal, desde el primer segmento, perdón, el sistema nervioso simpático tiene un origen en la médula espinal, desde el primer segmento torácico hasta el segundo o tercer segmento espinal. Entonces, hay tres tipos de neuronas que podemos ver representadas en esta imagen, pues tenemos dos en esta imagen, pero entonces hay tres tipos que son ganglios agrupados, o sea, neuronas preganglionares que van a ganglios agrupados emparejados, que son estos ganglios que vamos a ver a cada lado de la columna vertebral, son 22 de ellos. Tenemos plejos distales no apareados, que básicamente pues van a ser unos grupos neuronales que van a estar cerca pues en grupos ganglionares como ya en cavidades, digamos, abdominales o pélvicas, y tenemos ganglios terminales o colaterales cercanos al órgano diana, que van a ser estos que vemos acá, que van a estar, son cercanos, pues como su nombre lo dice, al órgano que van a actuar, va a tener el efecto del sistema nervioso simpático.
Entonces, pues como lo mencionaba, entonces los ganglios emparejados están a cada lado de la columna vertebral, son 22, y pues estos a su vez están interconectados, es algo muy importante por los troncos, o sea, no solo es la comunicación entre el ganglio y la médula, sino es una intercomunicación entre cada ganglio. Y pues como lo mencionaba anteriormente, entonces las longitudes de las neuronas preganglionares y posganglionares van a cambiar. Entonces en los ganglios, en los más comunes son los de un ganglio colateral cerca del órgano diana y los ganglios emparejados, pues agrupados en las cadenas simpáticas apareadas. Entonces los ganglios de estas cadenas las neuronas preganglionares van a ser unas neuronas con una acción corto y pues una neurona postganglionar con una acción bastante largo. Contrario a lo que se ve pues, en los ganglios colaterales o cercanos al órgano diana, en el cual el ganglio preganglionar, o sea, la acción preganglionar va a ser bastante largo y el axón postganglionar va a ser bastante corto, como lo vemos en la imagen. Tenemos el sistema nervioso simpático. Entonces, el sistema nervioso simpático, algo importante que hay que tener en cuenta es que su origen es diferente. Su origen está solo dado por los pares craneales tercero, séptimo, noveno y décimo, y los segmentos sacros de la médula espinal. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar, vamos a ver un poco más adelante una imagen de esto, pero entonces es el origen del sistema nervioso parasimpático. Entonces, algo importante es que el sistema nervioso parasimpático, los ganglios de este sistema, están muy cerca del órgano diana o están dentro del órgano diana. Entonces, como lo podemos ver, digamos, en la, en las glándulas, pues podemos ver un poco de este sistema nervioso. Y otra cosa importante es que este sistema parasimpático es un sistema un poco más específico y dirigido por esta misma anomalía que presentamos anatómicamente, o pues variante que presentamos anatómicamente, de que el ganglio está muy cercano o dentro del órgano, va a hacer que este ganglio, que cada segmento que genera, va a solo actuar en este órgano, lo que hace que sea muy específico y muy dirigido. A diferencia del simpático, que pues al estar un poco más lejos, permite que este ganglio inerve un poco más de zonas. ¿Listo? Y por último, un sistema nervioso, una parte del sistema nervioso autónomo que muchos no conocen, el sistema nervioso entérico. Pues siempre han dicho que el estómago, pues todos los intestinos tienen una gran cantidad de neuronas, que en realidad es cierto, más o menos se asemejan a la cantidad de neuronas pues en el sistema intestinal a la cantidad de neuronas en la médula espinal. Entonces, algo importante es que este sistema nervioso entérico es una red de neuronas y de células de soporte que se encuentran dentro de las paredes del tubo digestivo. Y esto incluye las neuronas también del páncreas y de la vesícula biliar. A diferencia pues, de las ramas simpáticas y de la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso entérico tiene una alta autonomía local y por eso es que se puede ver que el peristaltismo y la digestión pues, de los alimentos pueden ocurrir a pesar de que haya una sección medular o durante la anestesia raquídea. También algo importante es que las neuronas del sistema nervioso entérico pueden ser sensitivas o motoras y pues esto nos va a permitir sensar la tensión de la pared intestinal o el contenido químico, generar, pues también hay neuronas asociativas que es como una comunicación entre estas dos, y también las neuronas motoras, pues que van a contraer los músculos intestinales, van a dilatar los vasos sanguíneos o van a transportar agua y electrolitos. El principal sistema, pues el principal neurotransmisor de este sistema es la acetilcolina, y pues hay otros, como vemos en la tabla, hay muchos neuropéptidos y pues que van a tener acción en este sistema, pues no va un tema de esta charla, pero pues es como para que lo tengan en cuenta. Entonces, como el neuropéptido Y, la neotelina 1, la galanina, la neuromedina U, todos estos neuropéptidos pues van a tener efecto en el sistema nervioso entérico. Esta es la imagen que les mencionaba pues anteriormente, entonces es como una imagen que resume, acá vemos el sistema, pues al lado izquierdo vemos el sistema nervioso parasimpático, que como lo mencionaba tiene sus orígenes en tercero, en el séptimo, en el noveno y en el décimo par craneal y en los segmentos sacros. Algo importante es que los segmentos sacros usualmente se unen todos en un nervio pélvico. Este nervio pélvico es el que nos va a dar ya la inervación parasimpática a los genitales, el recto, el colon distal, la vejiga, uréteres y riñones.
Y pues el nervio, el par craneal más importante, el más como el que vamos a tener más en cuenta, digamos, para la parte anestésica es el décimo par craneal que nos va a dar la inervación parasimpática al corazón, vías respiratorias, el estómago, intestino delgado y colon proximal. Y al otro lado, pues vemos el sistema nervioso simpático al lado derecho, como les mencionaba, la cadena de 22 pares pues, ganglionares, que pues vamos a ver a cada lado de la columna, de la columna vertebral. Y algo importante, pues tenemos ahí un ganglio cervical, que usualmente es la unión del ganglio superior, perdón, del ganglio medio e inferior del tronco cervical, ¿listo? Y tenemos un nervio cardioacelerador que está usualmente la unión de tres ganglios cervicales o pues torácicos, ¿listo? Eso es como las generalidades y pues el sistema, como vemos, el sistema nervioso simpático tiene muchos más efectos en diferentes órganos que el sistema nervioso parasimpático, por las mismas diferencias que mencionábamos. Vamos a hablar un poco de la función de cada uno, entonces vamos a tener generalidades, entonces, pues como todos hemos aprendido, hay algo que rige mucho en el cuerpo es el instinto de lucha o huida. Entonces, pues esto es muy similar en el sistema nervioso autónomo, donde el sistema nervioso simpático va a tener un efecto como de lucha, que lo que genera es un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial, un aumento del gasto cardíaco, nos va a dilatar el árbol bronquial y nos va a derivar la sangre de los intestinos y otras vísceras a los músculos voluntarios. Y mientras que el sistema nervioso parasimpático es como la parte de reposo, entonces nos conserva la energía, nos mantiene la función de los órganos y refuerza los procesos vegetativos. Usualmente, entonces, esto es como un equilibrio, como el cuerpo está en como un equilibrio, entonces usualmente en cada órgano hay un tono que está dado por alguno de los dos, que este va a ser el tono de reposo. Entonces, usualmente, digamos, en, eh, en los vasos sanguíneos, en el corazón, hay un tono, digamos pero en el corazón más que todo, hay un tono parasimpático predominante, entonces lo que este nos va a generar un tono de reposo. Lo que hace es que el sistema simpático, pues vamos a ver más adelante que a medida que se activa el sistema simpático, pues van a generar este aumento de la frecuencia cardíaca. Esto es un cuadro, pues la verdad, bastante grande, bastante complicado de entender, pero es como el de resumen de toda esta presentación que da para ustedes, en el cual tenemos más o menos los receptores que están implicados en cada órgano y su efecto, ya sea del receptor simpático y del receptor parasimpático. Algo importante que hay que ver en esto es que muchos de los órganos tienen una inervación simpática, casi la mayoría, pero una parasimpática no está en todos los órganos. Entonces, hay órganos que no tienen inervación parasimpática, como digamos los vasos sanguíneos. El tono de los vasos sanguíneos está dado por el sistema simpático y no hay ninguna inervación parasimpática. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar primero de la función adrenérgica. Entonces, tenemos eh, en este cuadro, pues entonces básicamente los efectos de la activación del sistema nervioso simpático, entonces tenemos que el sistema nervioso simpático en el corazón, que vamos a ver los principales efectos, entonces en el corazón nos genera un aumento de la frecuencia de la conducción y la contractilidad, usualmente cuando se estimula el sistema simpático, cuando se estimula el sistema simpático en los vasos sanguíneos nos va a dar una vasoconstricción, en la respiración nos va a dar una broncodilatación. En el tubo digestivo, pues vamos a tener un aumento del tono de los esfínteres. En el tracto genitourinario, al igualmente tenemos aumento del tono de los esfínteres. Y tenemos unos efectos metabólicos y endocrinos que vamos a ver un poco más adelante. Entonces nos va a activar la glucogenólisis, la gluconeogenia, nos va a promover la liberación de insulina, la liberación de renina y la liberación de ADH. Tenemos también la inhibición, entonces la inhibición del sistema nervioso parasimpático, digamos, muy importante en los vasos sanguíneos, que no tenemos perdón, del sistema nervioso simpático, que no tenemos una inervación parasimpática, nos va a generar la vasodilatación que pues a veces necesitamos realizar durante el acto anestésico o durante la UCI. Este es entonces, pues como uno de los efectos, entonces vamos a ver un poco de los efectos, un poco ya dependiendo del receptor. Entonces, pues vamos a tener que las catecolaminas endógenas, como la noradrenalina y la adrenalina, presentan actividad agonista en los receptores alfa y beta. Entonces, vamos a saber, pues recordemos que los receptores
alfa y beta van a estar subdivididos a la vez en alfa 1, alfa 2 y beta 1, beta 2. ¿Listo? Y entonces vamos a tener que la noradrenalina eh, tiene efectos mínimos beta 2 y mientras que la adrenalina estimula los receptores beta 1 y beta 2 de manera pues un poco más potente que la noradrenalina. La noradrenalina pues vamos a ver, esto es ya tema de otra charla, pero vamos a ver que tiene esos efectos más alfa. Entonces, básicamente, entonces vamos a tener que los receptores alfa generan una contracción del músculo liso que va a estar inducida por vía simpática, que incluye el músculo liso ciliar, el músculo liso vascular, el músculo liso bronquial y el uretral. Y adicionalmente, cuando tenemos un agonismo del sistema alfa 2 o pues, del receptor alfa 2, disminuimos la liberación de insulina por parte de las células beta del páncreas y adicional, pues esto es como los efectos del alfa 2. Adicionalmente, pues en el músculo liso vascular, los efectos del alfa 1 y alfa 2 regulan los efectos vasoconstrictores. Entonces tenemos también que esto es con respecto a los receptores alfa 1. Vamos a hablar un poco más adelante de cada receptor y pues cómo funciona cada receptor. Entonces tenemos que el agonismo de los receptores beta es usualmente la causa de la inervación simpática del corazón, también de la relajación del músculo liso vascular y bronquial y de la estimulación de la secreción de renina por el riñón. También tenemos que el receptor beta nos va a generar una lipólisis y una glucólisis. Y algo importante que tenemos que tener en cuenta es que el tono o la mediación del tono vascular es más importante, o sea, el tono vascular, la resistencia vascular sistémica está más dada por el nivel de renina basal que por la mediación del beta. Entonces, lo que hacemos, digamos, a dar beta bloqueadores en el manejo, digamos, de la tensión arterial es regular esta liberación de renina por el riñón. Entonces, lo que, pues, al dar recordemos que entonces si el beta agonismo nos genera un aumento de la liberación de renina, pues el antagonismo del receptor beta nos va a disminuir la liberación de renina. Esto nos va a generar pues el control de la tensión arterial a nivel pues más crónico. Vamos a ver que por eso es que los vasodilatadores a nivel pues un poco más agudo, un poco más rápido, no vamos a ver que sean tanto en efectos ni alfa ni beta. Esto es como el mecanismo por el cual el hígado, pues la activación del sistema simpático genera una regulación de la glucosa y del potasio. Entonces, tenemos algo importante, es que la estimulación nerviosa simpática de los receptores beta estimula la glucogenólisis en el hígado y en el músculo liso. Nos va a generar un aumento de la liberación de ácidos grasos libres del tejido adiposo y nos aumenta la glucosa sanguínea. Tenemos que también algo importante es que la activación de los receptores alfa 2 suprime la liberación de insulina y la estimulación de los receptores beta 2 incrementa la secreción de glucagón e insulina y disminuye la sensibilidad de la insulina periférica. Algo importante pues es que la hipercalemia no va a ser un proceso primario, sino es más un proceso secundario secundario a la salida de glucosa de las células hepáticas por la estimulación beta-adrenérgica. Vemos que pues, este es como un esquema que nos va a dar como la glucosa por medio de la activación del receptor beta, nos va a generar que nos va a activar la fosfolipasa C, pues vamos a ver un poco más adelante, más a detalle este receptor, nos va a aumentar el diacilglicerol y inositol trifosfato, y esto nos va a aumentar el calcio intracelular. Por la activación del calcio intracelular nos va a activar la fosforilasa quinasa B, y esto nos va a generar que haya una predominancia del paso del glucógeno a la glucosa a glucosa 1-fosfato por medio de la glucógeno fosforilasa P o fosforilasa P. Esto nos va a generar que pues pasemos a glucosa 6-fosfato y nos va, pues ya por el proceso de la glucosa 6-fosfato a la glucosa, nos va a generar pues la salida de esta glucosa al medio extracelular. Pues tenemos por último la función colinérgica o la función parasimpática. Entonces recordemos que el sistema parasimpático lo que nos genera es una conservación de la energía de los órganos y mantiene la función de los órganos.
Y la acetilcolina, pues entonces algo importante ya es como en términos generales disminuye la frecuencia cardíaca, nos disminuye la velocidad de conducción de los nodos sinoauricular y AB, nos genera un aumento, una disminución de la contractilidad auricular, una disminución del automatismo del sistema de Purkinje en el ventrículo. En el, pues en el tracto gastrointestinal lo que nos genera la acetilcolina es una contracción del músculo liso, pero contrario a lo que uno pensaría, nos genera es una dilatación de los esfínteres. Por eso es que nos genera una diarrea, nos podría generar una diarrea del uso de la acetilcolina. Entonces, pues ya que se aumenta el peristaltismo, pero no, pues como el contenido, entonces se genera una diarrea. ¿Listo? Y algo importante es que usualmente las glándulas que están inervadas por el sistema nervioso parasimpático, cuando se genera una liberación de acetilcolina, nos va a generar un aumento de la secreción de estas glándulas. ¿Cuáles son las glándulas que tenemos inervadas por el parasimpático? Entonces está la glándula lagrimal, el traqueobronquial, salival, digestivas y exocrinas. Por eso usualmente cuando se utiliza atropina, que nos aumenta la disponibilidad de acetilcolina, generamos una cialorrea, pues nos va a generar una cialorrea. ¿Listo? Vamos a hablar entonces ya un poco más de la farmacología y de cómo se generan cada uno de estos mediadores, de estos neurotransmisores y cómo actúan, cómo es su efecto en el receptor. Entonces tenemos primero entonces vamos a hablar de la noradrenalina. Entonces algo importante es que la noradrenalina se sintetiza a partir de la tirosina y pues esta tirosina es transportada activamente a la terminación simpática postganglionar y esta pues recordemos que la tirosina viene de la fenilalanina. Entonces la tirosina por medio de la tirosina hidroxilasa es pasada a dopa. Esta dopa, pues por medio de el aminoácido aromático descarboxilasa, que necesita pteridina y oxígeno, pasado a dopamina, y la dopamina, por medio de la dopamina beta hidroxilasa, vamos a tener que nos va a sintetizar la noradrenalina y por medio de la feniletanolamida N-metiltransferasa nos vamos a tener la adrenalina. Entonces, pues, este es como el proceso para la síntesis del último pues, mediador, que es la adrenalina. Y algo importante entonces es que esta síntesis de adrenalina usualmente no sucede en todas las células nerviosas, en todas las neuronas, sino usualmente sucede en áreas especiales. Entonces, estas áreas especiales son la médula suprarrenal y algunas áreas cerebrales, pero pues en general en el término de todas las terminaciones nerviosas no sucede. Por lo tanto, entonces la noradrenalina va a ser nuestro principal transmisor en el sistema pues, nervioso simpático periférico. Algo importante es que esta noradrenalina por sí misma va a generar una autorregulación. Entonces, pues por medio del aumento de la secreción o de la producción de noradrenalina, nos va a generar una inhibición de la tirosina hidroxilasa, lo que nos genera una disminución pues, de todas las síntesis de la noradrenalina. Y pues de manera viceversa, cuando hay niveles bajos de noradrenalina, tenemos un aumento de la actividad de la tirosina hidroxilasa, lo que nos va a generar pues, un paso pues, ya más rápido hacia la noradrenalina. La noradrenalina se almacena pues, en grandes vesículas. Estas vesículas que vemos acá van a estar almacenadas, van a estar almacenadas en las terminaciones sinápticas y pues estas vesículas, además de contener adrenalina, van a tener proteínas de unión, calcio, péptidos y ATP. Vamos a ver que el ATP y algunos de estos péptidos van a tener también acciones pues, de neurotransmisor. La liberación de la noradrenalina, entonces básicamente se libera por una exocitosis. Entonces, pues esta exocitosis se da por un aumento de la entrada de calcio a la terminación nerviosa, lo que genera que haya eh, un acoplamiento de la membrana de la vesícula hacia la membrana de la membrana de terminación nerviosa, nos genera una liberación de la noradrenalina y esta noradrenalina en el espacio, pues vamos a ver que en el espacio en el espacio sináptico nos va a hacer recapturar, pues va a generar su efecto en los receptores postsinápticos,
va a ser recapturada y pues vamos a ver que hay una pequeña parte que no es recapturada y que va a ser metabolizada por la MAO y la COMT. Algo importante es que la angiotensina 2, las prostaciclina y la histamina aumentan la liberación de noradrenalina, mientras que la acetilcolina, la prostaglandina inhiben esta liberación. Entonces, como lo mencionaba, la mayor parte de la noradrenalina liberada pues, se elimina por medio de un mecanismo amínico o por el tejido neuronal y esta es recaptada pues, para ser reutilizada como neurotransmisor. Hay unas pequeñas partes de esta noradrenalina, como lo mencionaba, que van a ser metabolizadas por la monoaminoxidasa o la MAO citoplasmática y la catecol o metiltransferasa o la COMT en la sangre, pues, que vamos a tener. Por eso es que los inhibidores de la MAO pueden aumentar las concentraciones de noradrenalina. ¿Listo? Entonces vamos a tener los tres tipos de receptores. Entonces vamos a tener tres tipos de receptores y si incluimos los de dopamina, entonces los receptores alfa-adrenérgicos, los beta-adrenérgicos y los de dopamina. Entonces los receptores alfa-adrenérgicos vamos a tenerlos clasificados como alfa-1, alfa-2. Tenemos los receptores beta-adrenérgicos como beta-1, beta-2. Entonces algo importante es que los receptores alfa-adrenérgicos utilizan proteínas G, que vamos a ver ya cómo actúan un poco más adelante, para la transducción de la señal. Y estos pueden ser presinápticos y posinápticos. Entonces, los receptores presinápticos actúan como heteroreceptores o autorreceptores. ¿Listo? Entonces, la diferencia, entonces, pues, estos autorreceptores o heteroreceptores actúan como, pues, reaccionan al neurotransmisor liberado por su propia rama terminal. Entonces, es decir, tengo acá la terminación nerviosa, liberó noradrenalina y estos receptores presinápticos que tengo acá, que van a funcionar como autorreceptores, que ya vamos a ver que son, y los heteroreceptores, van a generar pues por medio de la misma liberación de la noradrenalina por mi misma terminación sináptica, vamos a generar una regulación de la liberación. Entonces, listo. Y esto es el autorreceptor. Y el heteroreceptor es que esta regulación va a ser pues, mediada por neurotransmisores o, pues, o mediadores diferentes a la sustancia liberada. ¿Listo? El más importante de estos dos receptores de los alfa-adrenérgicos, que son los A1 y los A2, son el A2. Y ya que esto nos va a regular, los A2 presinápticos nos van a regular la liberación de noradrenalina y de ARP por medio de los mecanismos de retroalimentación negativa. Tenemos los receptores beta-adrenérgicos que van a actuar igualmente con las proteínas G y las sinasas y van a ver, pues los dos principales subtipos van a estar el subtipo beta 1 y beta 2, que usualmente teníamos aislados los beta 1 para tejido cardíaco y los beta 2 para tejido muscular liso, que puede ser vascular o bronquial, pero se ha visto últimamente que hay una alta concentración, aproximadamente de un 15 a un 20% de beta 2 en el tejido muscular cardíaco. Y tenemos unos últimos receptores beta 3 que van a estar en los adipocitos que pues, se han visto que pueden generar pues, una ayuda hacia la disminución de la obesidad, que pues como es como un nuevo target en el mecanismo pues, un target farmacológico para el manejo de la obesidad. Entonces, todos estos receptores que nos van a generar un aumento del AMP cíclico, pues vamos a ver ya un poco más adelante en una imagen que este nos va a aumentar el AMP cíclico por la enilato ciclasa. Y tenemos los receptores de dopamina que van a tener, que pues sabemos que la dopamina exógena puede tener efectos alfa o beta según la dosis y puede tener los efectos en los receptores de dopamina directamente. Entonces tenemos los receptores de dopamina A1 y de dopamina A2, que entonces tenemos los receptores de dopamina 1 que son posinápticos y pues estos actúan en el músculo liso renal principalmente, mesentérico, esplénico y vascular. Por eso es que es muy importante para la regulación del flujo sanguíneo renal el uso de la dopamina. Y tenemos los receptores de dopamina A2 que van a hacer pues una regulación de la liberación de la noradrenalina y de pronto y pues se cree que la acetilcolina también. Adicionalmente, pues a nivel central, pueden mediar las náuseas y los vómitos, por eso es que se cree que el droperidol
tiene efectos en náuseas y vómitos, que este sería el mecanismo de acción para su efecto en náuseas y vómitos. Entonces tenemos esta es la distribución de los receptores alfa 1 y de los alfa y los beta. Entonces que tenemos los receptores alfa 1 están principalmente en el músculo liso y esto, la activación de los receptores alfa 1 nos va a generar una constricción del músculo liso o una vasoconstricción, mejor dicho. Los agonistas, pues tenemos un agonista como la fenilefrina principalmente y unas antagonistas como la prazosina. Por eso es que la prazosina tiene un efecto pues vasodilatador. Tenemos los receptores alfa 2, que como lo mencionaba, estos alfa 2 son los que nos van a generar más que todo la regulación de la liberación de noradrenalina y estos van a estar presinápticamente. ¿Qué efectos pues tenemos? Entonces, por un agonismo de estos receptores alfa 2 nos va a generar una vasodilatación por una disminución de la liberación de noradrenalina. Como medicamentos tenemos la clonidina o la dexmedetomidina. Y tenemos antagonistas de estos receptores como la joinvina. Tenemos los receptores beta 1 que van a estar principalmente en el corazón, que nos van a generar inotropismo y cronotropismo, y pues de agonistas de estos receptores tenemos la butamina y antagonistas en el metoprolol. Y los receptores beta 2, que es lo contrario, digamos, por así decirlo, al alfa 1, que nos va a generar una dilatación. Esto es en el músculo liso, y pues agonistas del beta 2 vamos a tener como la terbutalina. Y este es el mecanismo, como le mencionaba, de los receptores de dopamina. Entonces tenemos que la dopamina exógena actúa en los receptores de dopamina 1 posinápticos, que nos va a generar la vasodilatación principalmente renal de las arterias renales. Y tenemos los receptores de dopamina 2 que nos van a generar una inhibición de la liberación de noradrenalina a la hendidura sináptica. Este es como un cuadro que nos resume como todos los receptores que tenemos. Adicionalmente, pues a los receptores mencionados, cada tipo de receptor alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 va a tener subtipos. El alfa 1 va a tener los alfa 1B o alfa 1C, alfa 1A, 1D. Y lo que más importante o lo que vamos a detallar más va a ser estos nombres que tenemos acá abajo, que son las proteínas G. Esto se denomina entonces una proteína GQ, una proteína GI, proteína GS y proteína GO. Entonces vamos a ver que la G, pues en el siguiente cuadro vamos a ver que la proteína GI son las proteínas G inhibitorias, las proteínas GQ son las proteínas G reguladoras y las proteínas GS son las proteínas G estimulatorias, como pues, por su nombre es en inglés. Entonces vamos a ver cómo es el efecto de cada uno. Entonces pues tenemos que las proteínas G, este es un receptor acoplado de proteínas. Las proteínas G no es solo receptores beta ni alfa, sino recordemos que esto es una superfamilia de receptores que nos van a generar diferentes pues, mecanismos de acción. Entonces, al activarse las proteínas, se pueden modular la síntesis o la disponibilidad de unos segundos mensajeros intracelulares que pues, dependen de la célula donde estén actuando. Las proteínas G o pues los receptores de las proteínas G van a estar compuestos por tres subunidades. Entonces tenemos la subunidad alfa, que es esta, la beta y la gamma. Entonces tenemos que estas tres subunidades van a generar dos complejos independientes. Entonces tenemos que la subunidad beta y gamma van a generar el compuesto estable, que es el compuesto que va a estar siempre presente, y tenemos que la subunidad alfa, que va a estar unida al GDP, va a generar el compuesto pues, inestable o reversible, es decir, el que se une ocasionalmente o el que se libera dependiendo de la activación del receptor. Tenemos los cuatro receptores, los cuatro tipos de subunidades alfa. Entonces los cuatro subtipos de subunidades alfa vamos a tener la subunidad alfa S, la I, la Q y la 12. Dependiendo pues de qué subunidad alfa tengamos, vamos a denominar el receptor. Entonces pues va a ser de la misma manera. Los receptores G asociados a proteínas G que tengan subunidades alfa S van a ser denominados receptores GS. Receptores que tengan la subunidad alfa I van a ser denominados receptores GI. Los receptores que tengan alfa Q van a ser denominados receptores asociados a proteínas GQ. Y tenemos los receptores que tengan la subunidad alfa 12 van a ser denominados receptores asociados a proteínas G0 o GO. Y entonces tenemos que los receptores adrenérgicos van a estar asociados todos los receptores adrenérgicos a proteínas G.
Entonces, el receptor alfa 1 va a estar asociado a una proteína GQ, que esto nos va a generar una activación de la fosfolipasa C. Esto lo veremos más adelante en otra diapositiva. El alfa 2 va a estar asociado a una proteína GI, que esto nos va a inhibir la adenilciclasa. Y los receptores beta van a estar asociados a proteínas GS que van a estimular la adenilciclasa. Entonces, usualmente en el estado de reposo de las proteínas G, la subunidad alfa va a estar unida a un GDP. Entonces, mediante la activación del receptor beta-adrenérgico, digamos, en este caso vamos a tener que esta subunidad alfa asociada al GDP va a liberar el GDP y se va a asociar con un GTP. Este GTP va a llegar y se va a unir a la adenilciclasa, lo que va a hacer que la adenilciclasa va a promover que la adenilciclasa aumente el AMP ciclo por el paso del ATP al AMP cíclico. ¿Listo? Y pues este AMP cíclico pues va a tener diferentes efectos, pues nos va a activar la fosfoquinasa A y pues esta nos va a generar la fosforilación de las proteínas celulares, lo que nos va a generar la respuesta a los diferentes pues, mediadores adrenérgicos. Tenemos, y este es el receptor pues, que tenemos de los alfa 1 que mencionaba anteriormente, que van a estar asociados con la activación de la fosfolipasa C. Entonces tenemos que estos receptores, al igual que tenemos en los receptores adrenérgicos, están los receptores colinérgicos. Entonces estos receptores colinérgicos también van a estar asociados a proteína G. Como mencionamos, va a ser el mismo paso las subunidades gamma, beta y alfa. Estas subunidades gamma, beta y alfa pues van a estar asociadas a la alfa al GDP y la alfa pues al activarse se va a unir al GTP. Entonces, lo que hacemos es que cuando se activa esta proteína G, va a activar la fosfolipasa C, que es esta proteína transmembrana, y esta proteína transmembrana nos va a hidrolizar el bifosfato de fosfatilinositol, que es el PIP2. Este PIP2 nos va a dar dos compuestos, nos va a dar un diacilglicerol que nos va a generar una activación de la fosfoquinasa C, que nos va a generar una fosforilación de las proteínas, y tenemos que el inositol trifosfato o trifosfato de inositol nos va a generar una activación de los receptores de calcio, digamos en este caso sarcoplásmicos, que esto nos va a dar una liberación del calcio a medio extracelular, lo que nos va a generar un aumento de la contracción del músculo. Por eso es que los receptores alfa 1 van a tener un aumento de la contracción muscular que pues del músculo liso, nos va a generar una vasoconstricción por medio de esta fosfolipasa C. Por eso es la diferencia en que hay que conocer pues los dos tipos de receptores que dependiendo en este cuadro, creo que es lo más importante, es dependiendo de qué proteína G nos esté actuando, vamos a tener los efectos. Entonces los alfa 1 como lo mencionábamos, entonces recordemos proteína GQ, que la proteína GQ nos va a activar la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C nos va a dar un aumento del calcio y pues por medio del inositol trifosfato y el diacilglicerol, que nos va a generar un aumento del calcio y esto nos va a generar una vasoconstricción. Las proteínas GI nos van a inhibir la adenilciclasa, contrario a lo que veíamos en este que es los receptores beta, nos van a inhibir la adenilciclasa y esto nos va a generar una vasoconstricción postsináptica y presinápticamente. Y los receptores beta que nos va a estimular la adenilciclasa y esto nos va a aumentar el miotropismo cardíaco, nos van a relajar el músculo liso y nos van a dar la lipólisis. Listo. Pues yo creo que eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Lo más importante considero que que todos tengamos muy claro pues, los receptores asociados a proteínas G. Estos receptores pues, nos van a mediar todos los efectos del sistema nervioso, pues, mediados por simpático parasimpáticamente. Y tenemos que el parasimpático al final de todo está mediado por así decirlo, por los receptores asociados a proteína GQ que nos va a mediar por la fosfolipasa C.